Hola, mi nombre es Fabio Talips y esto es Sabores Particulares, Escuela de Cocina. Vamos a necesitar una cuchilla mediana y un cuchillito deshuesador o un cuchillo común con punta. Deshuesar un pollo no es complicado. Esta es la forma más simple de hacerlo. Comenzamos a deshuesar el pollo. Lo que hacemos es dislocar las alas y separarlas al ras del hueso. Esta es una de las formas que hay para deshuesarlo. Hay varias formas en las que uno puede deshuesar, pero yo considero que esta es la más simple y la que se le va a hacer más fácil. Una vez que separamos las alas, lo damos vuelta y sacamos ese exceso de grasa que tiene en la parte baja del pollo, junto con un poco de cuero. Ven que eso prácticamente no nos sirve para nada y es conveniente sacarlo. Hacemos un corte sobre la pechuga a la altura de la carcasa, de un lado y del otro lado. Con el filo de la cuchilla vamos raspando el hueso de a poco para desprender la carne de la carcasa. Yo utilicé una cuchilla mediana porque en la parte de la carcasa se hace mucho más práctico. No hace falta utilizar el cuchillo deshuesador. Se puede usar también, pero es mucho más práctico una cuchilla en este caso. Esta es la parte donde les pido que se suscriban al canal para no perderse ninguna de las recetas. Cortamos las partes que unen al muslo y quitamos la parte de la carcasa. Damos vuelta, dislocamos las patas y vamos a sacar la carcasa de la parte inferior. Este pedazo de carcasa está mucho más pegado porque lo que tiene es que tiene poca cantidad de carne. Es muy probable que salga casi a la altura del cuero. Así que dislocamos. Quizás acá nos conviene utilizar, más que la cuchilla, usar el cuchillito deshuesador o un cuchillito fino con punta. Así lo raspamos lo más pegado al hueso y aprovechamos al máximo la carne. Este lleva un poquito más de trabajo. Esta carcasa está como más agarrada. Es una forma muy simple, muy rápida de sacarle los huesos al pollo, ¿sí? Y una vez que está deshuesado, es un pollo que les va a servir para hacer un arrollado, matambre de pollo o quizás también para hacer un pollo a la pizza. Y a lo último cortamos el pedazo de cuero que queda junto con la cola y lo separamos. Y nos quedarían solo los dos huesos de la pata, tanto del muslo como de la pata. Hacemos un corte a lo largo del hueso y con la punta del cuchillito vamos raspando para despegar la carne del hueso. A todos los huesos, si quieren, los pueden hervir y hacer un caldo. No le agregan sal, lo pueden colar al caldo y una vez que colaron el caldo lo ponen en potes y lo pueden congelar, pero no tiene que tener sal, ¿sí? Lo van a colar para quitarle la grasa que le puede haber quedado y lo pueden congelar y utilizarlo en el momento que lo necesiten. Ven cómo sale el hueso prácticamente limpio, bien peladito. Y ya está. Bueno, esta es la forma más simple, más sencilla. Hay un montón de formas. Sin desarmar el pollo se puede hacer un deshuesado. Considero que esta es la forma más práctica, les va a ser de mucha utilidad. Y si siguen el canal, vamos a tener muchas recetas que se hace con pollo deshuesado. Así que bueno, por eso quería explicarles cómo se deshuesaba, para que les sea práctico y para que les sea de utilidad, aunque no solamente para la cocina árabe. Lo revisamos que no le haya quedado ningún huesito al pollo y listo. Si les gustó, denle un like y suscríbanse al canal, así no se pierdan ninguna de las recetas. Y como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.